Trenes por Siempre Max. Cuenta con 2 oradores. Ahora vamos a presentar al primero de ellos. Van a hablar sobre la posibilidad de reducir el consumo energético en el transporte de cargas por mayor utilización del modo ferroviario. El primero de ellos es Alejandro Fígola, es licenciado en Ciencias Políticas y actualmente está realizando su tesis de doctorado en Economía en la UBA, sobre el rol del ferrocarril en los sistemas logísticos de la Argentina. Es investigador del Centro de Estudios de la Situación y Perspectivas de la Argentina y el Centro de Estudios del Estado y las Organizaciones Públicas, ambos de la Facultad de las Ciencias Económicas de la UBA. Fue coordinador de Transporte Internacional, analista de regulación y gestión del transporte terrestre en la Secretaría de Transporte y director nacional técnico del transporte ferroviario. Desde 2008 trabaja en Trenes Argentinos tanto en temas de infraestructura ferroviaria como de movilidad. Actualmente es asesor técnico en la Subsecretaría de Transporte Ferroviario. Bienvenido, Alejandro. Bueno, como dijo acá la presentadora, vamos a hacer 2 oradores, así que voy a tratar de ser breve, así no nos extendemos demasiado. Y encima la parte de Sebastián es bastante más interesante. Bueno, como dice la presentación, se titula La posibilidad de reducir el consumo energético en el transporte de cargas por mayor utilización del ferrocarril. A consecuencia de eso, nosotros también analizamos la posibilidad de que la emisión de gases de efecto invernadero también se reduzca a consecuencia, ¿no? Yo voy a hacer primero una introducción de la problemática. Esto es parte de una investigación que nosotros llevamos adelante para la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Como toda investigación, siempre parte de analizar una problemática, un problema que tenemos por delante y cómo podemos ir analizando su solución a través de alguna hipótesis, ¿no? En principio, el primer problema que observamos es que la República Argentina es demandante neto de gasoil. ¿Qué significa esto? Que la Argentina consume mucho más gasoil del que es capaz de generar. Como todos sabemos, el transporte de cargas, básicamente el insumo y la fuente de energía es ese combustible fósil que es el gasoil, ¿no? Con la importancia que eso genera en términos de generar demandas extras de divisa que obviamente en el contexto actual de la macroeconomía son escasas, ¿no? En términos generales, el transporte tomado como actividad general, y acá estamos incorporando todos los modos e incluso también el auto particular, representa el 22% de la demanda de energía, de la total demanda que está prevista en el balance energético. En el mundo el promedio es el 15% para el sector transporte, lo cual ahí ya quizás nos advierte sobre la realidad de la matriz del transporte argentino, ¿no? Ahí ya nos está avisando alguna cuestión de que en nuestro país la matriz de transporte tiene algo ahí para aportar. El transporte en general, otros problemas es que usa una fuente de energía, obviamente el combustible fósil, que es altamente contaminante en términos de gases de efecto invernadero. Nuestro país a nivel internacional, somos signatarios del protocolo de Kioto, con lo cual se va comprometiendo, a medida que pasa el tiempo, a poner topes a la emisión en todas sus actividades económicas de la emisión de gases de efecto invernadero. Nosotros en esta gestión se mejoró ese tope, es decir, se disminuyó, así que tenemos por delante 349 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente como meta, es decir, solamente podemos emitir hasta ese número. Obviamente se torna clave y muy necesario imprimir la eficiencia en esa matriz energética, ¿no? Después también hay una discusión respecto de las externalidades positivas y negativas. Recién Nico adelantó la definición, pero vale la pena que la volvamos a retomar porque tiene consecuencias para el punto siguiente. Es decir, para la ciencia económica la externalidad en general es o bien un costo o un beneficio que no termina de incorporarse, no se incorpora en el precio de mercado, o dicho de otra manera, hay algún tercero, en este caso la sociedad, que recibe un beneficio o un costo y no paga por él o no es compensado en el caso de que sea un costo. Obviamente en el caso de las emisiones de efecto invernadero, de lo que se trata es un costo, por lo tanto de una externalidad negativa, y lo que se trata acá es de mitigarla, ¿no? ¿Por qué decía que es importante? Porque, como vemos en el punto siguiente, de acuerdo a acciones que se están tomando sobre todo en la Unión Europea,
es probable que deje de ser una externalidad. En algún momento se van a comenzar a aplicar sobre todo impuestos que penalicen la utilización de fuentes de energía contaminantes o de fuentes de energía sobre todo fósiles que son altamente emisoras de gases de efecto invernadero. Eso obviamente va a generar un costo más alto en los insumos, un precio mayor y obviamente el consumidor va a tender a sustituir esas fuentes que van a estar penalizadas. Es decir, cuanto antes nosotros demos pronta solución o mejora a esta situación, mejor nos va a preparar para ese escenario que es probable que se venga, ¿no? Evidentemente el tren en general, si uno lo analiza como modo frente al transporte carretero, ya lo sabemos, es una noción que siempre repetimos y que es una de las fortalezas que tiene el ferrocarril. Consume menos energía, emite más, tiene unas capacidades y unas características en su organización industrial que lo hace más eficiente en ese sentido, pero obviamente, por eso hablábamos de reducir el impacto negativo, es decir, reducir esa externalidad negativa, nunca la vamos a eliminar en la medida en que sigue utilizando una fuente de energía que es muy contaminante. Esto abre un debate a futuro respecto de la posibilidad de que el ferrocarril y el transporte en general pueda comenzar a utilizar algunas fuentes de energía que sean obviamente menos contaminantes. Bueno, nosotros, digamos, en el marco del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA presentamos con Sebastián un paper académico cuyos objetivos tenían, en primer lugar, determinar si a nivel agregado, es decir, si a nivel de la economía en general, se producen ahorros de energía, ¿sí?, al sustituir gran parte de la carga que hoy se está llevando por camión por el modo ferroviario, ¿no? Nuestro objetivo final, como vamos a ver después en las consecuencias, es primero cuantificar ese ahorro, si hay un ahorro y cuál es el impacto que tiene obviamente en términos de emisión de gases de efecto invernadero, y si vale la pena, ¿no? Porque eso implicaría un montón de inversión, no solamente en infraestructura, sino en movilidad y movilización de recursos humanos. La del alto final, no nos preocupemos, vale la pena. Luego, estimar el impacto en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, cuantificar cuál sería esa mitigación de la externalidad. Y después, como objetivos secundarios, ilustrar sobre el rendimiento energético de los distintos modos de transporte, es decir, después más adelante vamos a hacer un cuadro que ilustra acerca de cuán eficiente es el modo ferroviario en términos de consumo energético vis a vis los otros modos, ¿no? Y para finalizar también, describir la matriz de consumo energético del sector transporte, es decir, el transporte como sector de la economía, cuáles son sus distintas fuentes de energía y cómo se compone esa torta general. Bueno, nosotros partimos obviamente de la base de ver cuál es la matriz actual, ¿no?, del transporte de cargas. Nosotros siempre, pequeña aclaración, este trabajo lo hicimos enfocándonos en transporte ferroviario de cargas y el transporte automotor de cargas. No incorporamos en el análisis el transporte de pasajeros, tanto carretero como ferroviario. Lo vamos a dejar para un estudio posterior, pero hay ya algunas cuestiones que tienen que ver con la dificultad de evaluar la facilidad de derivabilidad de pasajeros de un modo u otro. La verdad que es bastante más complejo, ¿no? Participación del modo ferroviario de la matriz total de transporte de cargas, ya lo conocemos, ahí tenemos un 4% del ferrocarril participando de las cargas de la Argentina, está tan chiquitito, pobre, que no aparecen en la torta, frente a otros países que tienen una extensión de la red también bastante extensa. México tiene 25% de participación del ferrocarril, Brasil 19%. Respecto del 96 del automotor en la Argentina, cabe aclarar una cuestión metodológica porque nos ha resultado muy difícil encontrar datos consolidados y agregados del transporte carretero, de cuáles son las cargas, cuáles son las matrices de origen y destino. Entendemos que quizás la aplicación y la aprobación de la Carta de Porte Digital pueda aportar en ese sentido. Nosotros lo que hicimos fue estimarlo a través del consumo de gasoil de los camiones. Bueno, nosotros básicamente, partiendo de un escenario de base, que es la matriz de distribución intermodal actual, planteamos dos escenarios. Un escenario en donde, mediando las inversiones necesarias, aumenta la participación de la carril hasta llegar a un 25% progresivamente hasta el año 2050. Y otro escenario que directamente plantea la supresión del ferrocarril, llegando hasta el 2050 con un escenario en donde prácticamente el ferrocarril ya no participaría en el transporte de cargas.
El objetivo de esto es plantear en cada uno de los escenarios cómo esto impacta en la matriz de consumo energético total del transporte de cargas terrestre y qué impacto tiene eso en la generación de disminución o aumento de la emisión de gases de efecto invernadero. Para este trabajo nosotros utilizamos un software, que es ese LEAP, ahí que traducido sería una plataforma de análisis para las bajas emisiones. Es una herramienta de software que se utiliza mucho para planificación de análisis energéticos, de planificación de consumo energético y de mitigación del impacto de efecto invernadero. Es un software que plantea una metodología y mecanismo bottom-up, digamos, que partiendo de unidades de análisis unitarias, podés ir construyendo los datos agregados, así que nos fue muy útil para esta tarea. Partimos de los datos desde el punto de vista de transporte, del modelo de costos de transporte de cargas del doctor Alberto Müller, que ya tiene unos cuantos años. Ahora este trabajo se está actualizando, así que esperamos cuando esté publicado poder actualizar los datos de nuestro trabajo. Para poder calibrar la herramienta, que después quizás, si tenemos un poquito de tiempo, sería interesante que Sebastián nos ilustre en cómo brevemente funciona, porque la verdad que es una herramienta muy, muy interesante. Utilizamos estos datos para calibrar la plataforma. Bueno, ¿cuál es la relación entre energía y transporte en principio? Bueno, como le decíamos, el sector transporte representa el 22% de la demanda final de energía en nuestro país. Eso es el transporte tomado como un agregado, ¿no? Todos los modos, incluyendo el transporte particular. Y representa también más del 15% de las emisiones. O sea, del total de las emisiones que produce la economía argentina, el 15% es el transporte. O sea, estamos hablando que esto, si nosotros lográramos probar que el ferrocarril puede disminuir, aumentar ese ahorro y disminuir el impacto en términos de emisiones de CO2, tendría un impacto considerable, ¿no? Por el peso relativo que tiene el transporte en ambas tortas. Obviamente esto contribuiría a cumplimentar los objetivos de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y obviamente nosotros, si planteamos cualquier escenario de crecimiento de la economía, va obviamente necesitar para cumplir las metas tanto de ahorro energético como de compromisos en términos de máximo para la emisión de gases de efecto invernadero, va a generar que tengamos que sí o sí establecer una matriz mucho más eficiente. Bueno, ahí es lo que adelantaba, ¿no? Acá en el cuadro podemos ver en términos de intensidad energética, esto es kilogramos equivalentes de petróleo por cada 1000 toneladas kilómetro. Acá lo que podemos ver es cuánta energía demanda o insume cada modo ferroviario para transportar una unidad de tráfico, en este caso es la tonelada kilómetro, ¿no? Ahí vemos que en la medida que escala la capacidad de producción de transporte, significativamente va aumentando la intensidad, ¿no? Tuvimos un supuesto, esto está bueno contarlo, el supuesto que toma Müller en el trabajo de 2015 es un tren de 900 toneladas, 30 vagones de 30 toneladas cada uno, y vuelta en retorno, que obviamente sabemos que el tren puede mejorar esos números, pero bueno, lo tomamos como base, con lo cual cualquier conclusión puede ser mejorada, ¿no? En estos términos. Sabemos que el tren puede bastante más que eso, sobre todo mediando las inversiones necesarias. Obviamente tenemos en cuenta también que la red argentina actual es muy extensa, pero tiene una baja densidad de tráfico, eso ya lo sabemos, también fue tenido en cuenta. También fue tenido en cuenta la mayor inversión unitaria que requiere el ferrocarril respecto del modo carretero, y también tuvimos en cuenta está presente en las conclusiones del trabajo, que dicho sea de paso está disponible para el que lo quiera consultar. El modelo de organización del sector es determinante a la hora de evaluar la eficiencia, ¿no? Obviamente, si tenemos un modelo de transporte, de gestión que establezca los incentivos correctos, también esto va a mejorar y potenciar el efecto, ¿no? Esto tiene mucha actualidad en virtud de la discusión que hay actualmente con el fin de las concesiones integrales y la posibilidad de establecer el acceso abierto a la red, ¿no? Te paso la posta. ¿Qué tal? Yo necesito un poco de altura.
Bueno, buenos días a todos. La verdad que Alejandro comprendió muy bien el funcionamiento del modelo, que básicamente es un modelo determinístico, ¿sí? O sea, nosotros presentamos un escenario que es al que aspiramos. Es un escenario que nosotros imaginamos, un escenario de base, donde la tarea más compleja es la calibración, o sea, es tener un punto de partida que sea tal que los datos públicos sean consistentes con el modelo, ¿sí? Entonces nosotros lo que hicimos fue buscar la consistencia entre los datos del balance energético del año 2021, ¿sí? Y tener en cuenta variables como la densidad de carga, o sea, el total de toneladas kilómetro existente, que es difícil de considerar. Bueno, tomamos fuentes que nos antecedieron en este análisis, o el total de pasajeros kilómetro. O sea, el modelo lo que logra es la consistencia, en el sentido de que cada unidad de transporte, tanto de carga como de pasajeros, que tiene un consumo específico, ¿sí? Cuando generamos el agregado de todos los automotores, los camiones, los trenes, etcétera, nos da que el consumo energético de toda la actividad del transporte nos cierra con lo que dice la matriz de consumo energético por sector. Entonces, esto no es un tema menor y nos llevó bastante tiempo, ¿sí? Porque justamente no teníamos datos precisos de los viajes realizados en el modo carretero, ¿sí? Y el otro tema que es interesante es, digamos, este es el corazón del análisis, ¿sí? El corazón del análisis, porque acá, digamos, a primera vista nosotros lo que tenemos es cómo mejora, digamos, cómo va mejorando el rendimiento en términos de la tonelada kilómetro cuando miramos de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Entonces, digamos, como nosotros combinamos el nivel de actividad con la intensidad energética de cada modo de transporte, el producto de ese nivel de actividad por el modo nos va a dar la evolución a futuro, ¿sí? Entonces, yo digo que es un modelo determinístico. Básicamente, el modelo es un modelo que se usa mucho para el análisis energético y para conformar los balances energéticos y los balances de emisiones de las comunicaciones nacionales de los países. Hay 200 países que actualmente usan el modelo LIP, ¿sí? Para estimar las emisiones que generan las economías de cada país, ¿sí? Y básicamente lo que nosotros tenemos es que, como dijo Alejandro, es un modelo que parte de la mínima unidad y de su consumo específico y va agregando de modo tal que en el agregado coincida ese agregado con la estadística oficial, ¿sí? O sea, es el modelo que se llama bottom-up, ¿sí? Y básicamente lo que nosotros tenemos, acá no lo alcanzo a ver bien, pero el LIP tiene una estructura arborescente donde plantea primero, digamos, un análisis de demanda, ¿sí? De demanda, que nosotros simplificamos y solamente consideramos el análisis de la demanda por transporte. No consideramos otras demandas, ¿sí? Tengan en cuenta que este es un modelo que se usa para el planeamiento energético, ¿sí? Entonces nosotros lo resumimos y pusimos el foco en el análisis del transporte, ¿sí? Y consideramos un año base que tiene en cuenta aspectos demográficos y macroeconómicos, ¿sí? Parte de un análisis de demanda, busca cerrar las diferencias estadísticas para esto de calibrar el modelo con la realidad, ¿sí? Y después va bajando por los procesos de transformación, por ejemplo, las plantas, las refinadoras o las plantas de generación termoeléctrica, y analiza la dotación de recursos. O sea, es invertido lo que es la lógica, que uno parte de la dotación de recursos que tiene el país y después genera los procesos de transformación, y los procesos de transformación
generan la dotación de energía que se terminan consumiendo en los distintos sectores. ¿Se entiende? Esto está al revés, pero mantiene esa lógica. El modelo lo que busca es un modelo de balance energético, ¿sí? No, es un modelo determinístico, pero busca que en todo momento la oferta de energía cierre con la demanda, ¿sí? Si hay tiempo, yo voy a explayarme un poquito en el modelo, pero básicamente lo que tiene es que detrás del modelo hay una narrativa de lo que nosotros queremos que sea la realidad, ¿sí? De lo que nosotros deseamos, ¿sí? Fíjense que, digamos, además de las consideraciones de demanda energética, tiene incorporado las emisiones de gases de efecto invernadero de cada proceso industrial capturado a través de la demanda, ¿sí? Se calcula a través de la demanda y no de la oferta, porque si no estaríamos computándolo dos veces, ¿sí? Pero básicamente, a partir de esta integración, después nosotros podemos hacer un análisis integrado de costo-beneficio, ¿sí? Y nos podemos ubicar en cada rama y ver, a través del análisis de escenarios, ¿sí?, cómo son los resultados, cómo es el resultado. Nosotros en economía tenemos lo que se llaman experimentos controlados, ¿sí? O sea, no podemos digamos, hacer un experimento de cuál es el peso de la aceleración de la gravedad en un ámbito físico, digamos, ideal. Y en economía nosotros usamos experimentos controlados a través de modelos, ¿sí?, que nos permiten generar escenarios alternativos. Por eso, digamos, yo me di un poco de escozor cuando Alejandro planteó que nosotros, a partir del año 2030, desaparece el ferrocarril, ¿sí? O sea, digo, tengan en cuenta que es un experimento controlado, o sea, no estamos proponiendo que desaparezca, sino lo que estamos diciendo es qué pasa si, ¿sí? Y lo hacemos en un análisis de escenarios donde tenemos un escenario base, ¿sí?, un escenario donde vamos a la sustitución del modo carretero por el modo ferroviario solo en cargas, ¿sí?, y un escenario donde, digamos, el tren, digamos, desaparece porque no logra aumentar la densidad, que es la variable relevante que nosotros estuvimos analizando y por lo que, digamos, es débil, digamos, el sistema actual en términos de un benchmarking internacional. O sea, nosotros, el modo de transporte de carga ferroviario, hoy con los datos que calibramos nos da por debajo del 4% del total, ¿sí? O sea, es un modelo sesgado al modo carretero. Entonces, bueno, básicamente lo que nosotros hicimos es, en investigación académica muchas veces uno toma prestado los avances de algún colega, que es lo que hicimos con algunas de las estadísticas que utilizamos, como es el caso del documento de Müller, y hay un trabajo desarrollado por la Fundación Bariloche que tiene estos autores. Y básicamente, como les decía yo, la narrativa que nosotros construimos, que parte de la dotación de recursos, donde todos sabemos que cuál es el recurso superabundante que tiene la Argentina, el gas natural, ¿sí? Entonces, lo que nosotros quisimos indagar, digamos, es justamente el experimento controlado, es qué pasaba si nosotros, ustedes fíjense que en una firmina anterior aparece el gas natural que participa cerca de un 10% de la matriz energética del sector del transporte, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que hay un track record, una trayectoria del gas natural como insumo energético del sector del transporte. Hay una trayectoria conocida y exitosa, entre comillas. Entonces, ¿nosotros qué dijimos? Y esto lo podemos discutir, pues sé que acá hay visiones contrapuestas, pero básicamente lo que dijimos es que ¿por qué no alimentar con una tecnología que sea ahorradora de gases de efecto invernadero, ahorradora de recursos, ¿sí?,
cuando comparamos mano a mano, digamos, por unidad energética, el gas resulta mucho más barato, la relación de 1 a 5, con el gasoil, por ejemplo, ¿sí? En términos de costo económico. Esto después lo podemos discutir, sé que algunos no van a estar muy de acuerdo, pero bueno. Entonces, lo que nosotros dijimos es, bueno, sea un tren que utiliza como combustible el gas natural licuado, que es también otro de los grandes desafíos que tiene Argentina en términos de el aprovechamiento de sus recursos, ¿sí? Y entonces, veamos qué pasa en caso que nosotros, concentrados en el modo de transporte ferroviario, ¿sí?, podamos ir sustituyendo y presentemos estos escenarios alternativos. Entonces, ¿qué tenemos? Este es un escenario descriptivo de la situación de base, ¿sí?, que nosotros ¿qué planteamos? Planteamos, digamos, un sueño, una ilusión, que Argentina crece al 2,8% por año su PBI y duplica su PBI en 25 años, ¿sí? Entonces, dada la relación estrecha que existe entre la actividad del transporte y el PBI, nosotros mantenemos ese parámetro constante y tenemos, lógicamente, una evolución que en el escenario base nos implica que el sector carretero liviano aumenta en el consumo de toneladas equivalentes de petróleo, el carretero pesado, que son los camiones, ¿sí?, pesados, va aumentando el consumo energético, porque básicamente el análisis está muy focalizado en el consumo de energía, ¿sí? Conclusión, en este modelo, que es el modelo base, vemos que acá va aumentando la participación del carretero pesado en base a GNC. También es uno de la narrativa que nosotros construimos, ¿sí? Y el carretero liviano también, ¿sí? Acá aparece el ferrocarril a GNC, el GNC puede ser GNL también, ¿sí? Pero este es nuestro escenario de base. Bueno, acuérdense que tenemos dos escenarios alternativos. Uno, donde vamos a la sustitución del carretero por la modalidad ferroviaria y que nos da este nivel de aumento del consumo de energía respecto del escenario base, ¿sí?, muy, muy fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos pasando a un modo más ineficiente en términos de consumo energético, ¿sí? Y acá estamos presentando el modo, el escenario. Acá acuérdense, el ferrocarril desaparece en el año 2030 y acá lo que está pasando es que el ferrocarril sustituye al camión y llega a una participación del 25% a fines del periodo. Fíjense el ahorro energético de un escenario contra el otro. Lo que presuponemos que el escenario base con esta baja densidad no es sustentable. O sea, alguna transformación se tiene que producir porque a los niveles actuales de densidad que tiene el sector, económicamente es insostenible. Entonces, nosotros arriesgamos estas dos hipótesis alternativas, ¿sí? Hay un ahorro de 5 millones de toneladas equivalentes de petróleo, ¿sí? Es un 25% de ahorro de energía en el sector transporte, que se logra solamente por hacer esta sustitución en el sector de cargas. No analizamos, aunque sí desmenuzamos el sector de transporte de pasajeros, pero no incluimos una sensibilidad ahí. Entonces, digamos, esto es un resultado interesante y está en línea con nuestro resultado antecedente, que es el documento de Müller, que a él le daba una reducción del 16%. A nosotros nos daba una reducción del consumo energético del 25% solamente en el sector. Bueno, voy terminando. Acá lo que medimos al mismo tiempo es cómo se reducen las emisiones de CO2 cuando pasamos del escenario más agresivo para el sector a un escenario donde el tren tiene mayor participación.
hay una reducción de los consumos de gases de efecto invernadero. En términos de energía, lo que tenemos es que obviamente el sector ferroviario va a consumir más energía, pero fíjense la disminución que tiene el sector carretero, ¿sí? Este es como una suerte de balance, ¿sí? Y finalmente lo que tenemos es lo que llamamos el costo social. El costo social lo medimos a partir de lo que es la inversión que se requiere para construir la logística en infraestructura compatible con el desarrollo de los trenes, ¿sí? Le agregamos, le internalizamos el efecto de tarificar, de ponerle un impuesto a las emisiones de CO2, ¿sí? Y además, lo que es muy interesante, es que reducimos considerablemente las importaciones de gasoil, ¿sí? Esto en el escenario de trenificación contra el de camionización, ¿sí? Por último, acá lo que presentamos es, digamos, que a nivel de recursos económicos, tenemos que llegamos al 2050 con un ahorro del orden de los 9.000 millones de dólares entre, digamos, recursos importados y recursos domésticos. Así que bueno, básicamente hay un montón de resultados y de salidas de este modelo, pero que básicamente nos permiten, digamos, tener una herramienta confiable, ¿sí?, para cuantificar cuáles son las ventajas de pasarse de una modalidad que es intensiva en el consumo de energía a una modalidad que es menos intensiva en el consumo de energía, que reduce las emisiones, y bueno, lógicamente, digamos, esto no se puede hacer sin un marco regulatorio que acompañe, que es lo que decía Alejandro, que se está trabajando actualmente en un modelo de open access, o como quieran llamarlo, que de alguna manera revierta una tendencia declinante que tiene el sector desde hace muchos años y que ha llevado a una baja participación en la matriz de transporte. Así que esto es todo.